A Chelsea siempre le ha gustado la Navidad. Las fiestas le recordaban a su infancia, a su madre, que cada año cocinaba el mejor pavo de todo Connecticut, a su padre, que siempre intentaba colar regalos bajo el árbol aunque se oyeran sus pasos desde el segundo piso. Ahora, a los 45 años, intentaba recrear esa misma magia para su propia familia. La nieve caía lentamente por la ventana de su casa de 2 plantas en las afueras de Hartford. Chelsea estaba de pie junto a los fogones, removiendo la salsa de pavo y mirando por la ventana de vez en cuando. Tenía los dedos cubiertos de harina y su delantal mostraba restos de sirope de arce del pudding navideño que había rociado por encima. «Mamá, ¿necesitas ayuda?» Megan, su hija de 17 años, se asomó a la cocina. Tenía el mismo aspecto que su madre, los mismos ojos azules, el mismo pelo rubio recogido en una coleta desordenada. «Puedes poner la mesa, cariño», sonrió Chelsea. «Y no te olvides de coger el servicio de tu abuela del armario de arriba». Megan asintió y metió la mano en el armario. El antiguo servicio de porcelana era una reliquia familiar que la madre de Chelsea le había regalado cuando se casó con Henry 20 años antes. «Cuídalo», le había dicho su madre. «Trae buena suerte». Chelsea sonrió amargamente al recordarlo. Si tan solo ese servicio de porcelana pudiera realmente mantener la casa feliz. «¿Papá volverá pronto?», preguntó Megan mientras tendía las servilletas. Había prometido llegar pronto. Chelsea sintió que algo se le oprimía en el pecho. Últimamente Henry trabajaba cada vez más tarde. «Clientes importantes», decía. «Nuevos contratos». Su empresa de construcción había crecido mucho en los últimos 5 años, pero nunca antes el trabajo le había robado tanto tiempo. «Prometió estar aquí a las 6», respondió Chelsea, tratando de sonar confiada. Desde el salón llegaba la voz de su hijo menor, Michael, de 15 años, jugando a la videoconsola. «Mike», gritó Chelsea. «Por favor, ayuda a tu hermana con los platos». «Solo 5 minutos más, mamá», respondió. Chelsea suspiró. Adolescentes. Pero no podía enfadarse con ellos y menos hoy. Se suponía que la Navidad era especial. El reloj marcaba las 5 de la tarde. Los invitados llegaban a las 7. Chelsea miró su lista. El pavo estaba casi hecho, el pudding se estaba enfriando, las patatas y las verduras esperaban en la cola, el vino estaba comprado. Todo parecía estar bajo control. Pero, ¿por qué seguía sintiéndose ansiosa? Sacó el teléfono y miró la pantalla. No había ningún mensaje de Henry. En los últimos meses había estado distante. Hablaba menos con ella. La abrazaba con menos frecuencia y mostraba poco interés por los asuntos de los niños. Chelsea lo achacó al estrés laboral. Su empresa de construcción, Harrison Construction, estaba creciendo con nuevos proyectos y retos. «Mamá, ¿estás segura de que el pavo no estará seco esta vez?», bromeó Megan mientras ponía los platos. Chelsea fingió ofenderse. Solo estaba experimentando la última vez. Las dos se rieron al recordar las Navidades del año pasado, cuando el pavo quedó tan seco que ni la salsa pudo salvarlo. Henry bromeó sobre ello toda la noche, diciendo a sus invitados que su mujer estaba intentando crear un nuevo tipo de cecina. Henry solía ser capaz de hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. ¿Qué cambió? ¿Cuándo empezó su vida a convertirse en una rutina con breves «buenos días» y «buenas noches»? Sonó el timbre de la puerta y ella salió sobresaltada de sus pensamientos. «¡Ya voy yo!», gritó Michael desde el salón. «No, ayuda primero a tu hermana», insistió Chelsea. Se secó las manos en el delantal y se dirigió a la puerta. Detrás de ellos estaba la señora Parker, su vecina, con un gran cuenco en la mano. «Chelsea, querida», saludó. «He traído mi especialidad, la tarta de manzana. Sé que llego pronto, pero pensé que quizá necesitabas ayuda».
La señora Parker, una viuda de 65 años, llevaba 15 viviendo en el barrio. Fue una de las primeras personas que les recibió cuando ella y Henry compraron la casa. Gracias, Martha. Chelsea cogió el cuenco. Pasa, puedes ayudarme con la guarnición. Entraron en la cocina, donde Megan seguía colocando los platos y Michael por fin se había unido a ella, aunque con evidente reticencia. «Oh, los niños han crecido tanto», comentó la señora Parker. «Megan, cada vez te pareces más a tu madre». Megan sonrió ante el cumplido. Siempre se había sentido orgullosa de su parecido con su madre. «¿Dónde está Henry?», preguntó la señora Parker, removiendo verduras en una sartén. «No tardará en llegar», respondió Chelsea, tratando de sonar despreocupada. «Hay mucho trabajo que hacer antes de las vacaciones». La señora Parker asintió, pero Chelsea pudo ver una sombra de preocupación en su rostro. Quizás ella también había notado un cambio en el comportamiento de Henry. Quizá Chelsea no era la única que intuía que algo iba mal. El teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Por fin, un mensaje de Henry. «Llegaré un poco más tarde. No te preocupes, tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa». Chelsea leyó el mensaje varias veces. ¿Una sorpresa? A Henry nunca le gustaban las sorpresas. Era demasiado práctico para eso. ¿Qué estaría tramando? Las 2 horas siguientes pasaron volando. Llegaron algunos vecinos más, luego el hermano de Henry con su mujer y sus hijos. La casa se llenó del olor de la comida navideña y del sonido de las conversaciones. Chelsea sonreía, atendía a todo el mundo y mantenía la conversación, pero su ansiedad interior seguía ahí. A las 7:30, cuando todos los invitados se habían reunido a la mesa, esperando la llegada del dueño de la casa, Chelsea oyó abrirse la puerta principal, pero en lugar de los pasos habituales de Henry, oyó 2 voces, la suya y la de una mujer a la que no reconoció. «Queridos». La voz de Henry sonó anormalmente alta en el repentino silencio que se había hecho en el salón. «Quiero que conozcáis a alguien muy especial». Chelsea se quedó paralizada, sosteniendo el plato de pavo entre las manos. Su marido estaba de pie en la puerta, y junto a él había una mujer joven, de no más de 30 años, con el pelo largo y oscuro y una sonrisa confiada en la cara. «Esta es Vicky», dijo Henry, abrazando a la desconocida por la cintura. «Se va a vivir con nosotros». El plato de pavo cayó pesadamente sobre la mesa. Chelsea sintió que la sangre se le escurría de la cara. El tiempo parecía haberse detenido. Vio las caras de asombro de los invitados, oyó que alguien dejaba caer un tenedor que repiqueteó contra el plato de porcelana del juego de su abuela. Pero Chelsea no iba a montar una escena. No ahora, no delante de todos. Se levantó lentamente de la mesa y cogió el bolso que colgaba del respaldo de la silla. Dentro estaban las fotografías que había recibido hacía 3 días. Fotos que lo cambiarían todo. «Que sea tu sorpresa de Navidad, cariño», pensó mientras sacaba el sobre. El silencio que se hizo en el comedor parecía ensordecedor. Chelsea sintió que el tiempo se estiraba, convirtiendo los segundos en horas. Miró a su marido, cuyo brazo aún rodeaba la cintura de la joven, y sintió que los 20 años de su vida juntos se desmoronaban como un castillo de naipes. «Papá, ¿qué está pasando?». La voz de Megan temblaba. Se levantó de su asiento con la cara blanca como la tiza. Henry se aclaró la garganta. Parecía seguro de sí mismo, casi arrogante. «Megan, Michael, os presento a Vicky. Es especial para mí, y quiero que le deis una oportunidad». Michael se levantó de repente de la mesa, derribando su silla. «¿Estás bromeando? ¿Es una broma de mal gusto? Cuida tu lenguaje, jovencito». Henry intentó que su voz sonara severa, pero sonó falsa. Vicky dio un paso adelante. Sus labios rojos se estiraron en una sonrisa halagadora. «He oído hablar mucho de vosotros dos. Henry siempre me decía, cállate,
gritó Megan, y todos se estremecieron ante la agudeza de su voz. No te atrevas a hablar de nosotros. Tú, Megan. Henry alzó la voz. No permitirás que, Henry, preguntó Chelsea en voz baja, y todos callaron. Su voz era tranquila, casi indiferente, pero estaba llena de una furia helada. ¿Qué más puedes prohibir o permitir en esta casa? La señora Parker fue la primera en romper el incómodo silencio. Tal vez deberíamos irnos. No. Chelsea no apartó los ojos de su marido. Quedaos. Todos tenéis que ver esto. Sacó un sobre de su bolso. No le temblaban las manos. Se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera observando desde la barrera. «Sabes, Henry», continuó abriendo lentamente el sobre, «he estado pensando en lo que debería regalarte por Navidad. Algo especial, algo memorable». Vicky se movió nerviosa de un pie a otro. Su sonrisa confiada empezaba a desvanecerse. «Chelsea», empezó Henry tímidamente, «si estás intentando montar una escena». Chelsea se rió amargamente. «Oh, no, querida. Solo quiero compartir algunas fotografías interesantes con nuestros invitados. Ya sabes, como momentos especiales de tu vida». Empezó a sacar las fotos del sobre, despacio, una a una. Esta, por ejemplo, levantó la primera foto. Tú y Vicky fuera del First National Bank. ¿Fue hace 3 semanas? Me pregunto qué hacíais allí. La cara de Henry empezó a sonrojarse. Eso no es asunto tuyo. Oh, pero sí es asunto mío. Chelsea entregó la foto al invitado más cercano. Sobre todo cuando se trata de nuestras cuentas conjuntas. Sacó la siguiente foto. Y esta es usted en la oficina del señor Burns, nuestro abogado familiar. Una reunión muy interesante, ¿verdad? Sobre todo porque el señor Burns se especializa en divorcios y división de bienes. Peter, el hermano de Henry, que hasta ahora había permanecido en silencio, se levantó bruscamente. «Henry, ¿qué has hecho? No es lo que piensas», intentó intervenir Vicky, pero le temblaba la voz. «¿Qué se supone que debemos pensar?» Chelsea siguió sacando las fotos. «Que mi marido se está viendo en secreto con una joven, visitando bancos, abogados, notarios. Ah, y eso no es todo». Sacó la siguiente foto. «Aquí están los documentos sobre el nuevo registro de nuestra empresa de construcción. Una lectura muy interesante, debo decir, sobre todo la parte en la que mi parte se transfiere de repente a una empresa de nueva creación. ¿Cómo se llama?» «Ah, sí, Victoria Enterprises». Vicky palideció. Henry dio un paso adelante. «Basta, no entiendes. ¿Qué es exactamente lo que no entiendo, Henry?» Chelsea lo miró directamente a los ojos. «¿Cómo planeabas quitarme todo lo que hemos construido juntos durante 20 años? ¿Cómo pensabas dejarme sin nada? ¿O cómo ibas a explicar a nuestros hijos que su padre era un mentiroso y un ladrón?» Megan sollozaba. Michael rodeó a su hermana con los brazos, con el rostro contorsionado por la ira. «Mamá», susurró Megan, «¿lo sabías? ¿Todo este tiempo?» Chelsea negó con la cabeza. «No, cariño, no todo este tiempo. Pero empecé a notar un cambio. Tu padre era diferente, frío, distante. Al principio pensé que era por su trabajo, pero entonces contrataste a un detective privado», terminó Henry por ella. Su voz estaba llena de rabia. «Me estaba siguiendo. ¿Qué se suponía que debía hacer?» Chelsea levantó las manos. «¿Esperar a que nos destrozaras la vida por completo?» La señora Parker se levantó de su asiento. «Henry, ¿cómo pudiste? Chelsea siempre ha sido...» «No lo hagas, Martha», interrumpió Chelsea. «No es digno de tus palabras». Vicky dio de pronto un paso atrás soltando la mano de Henry. «No se suponía que fuera así. Me prometiste que sería diferente». Henry se volvió hacia ella. «Vicky, espera». «¿Qué prometió exactamente?», preguntó Chelsea, mirando directamente a la joven. «¿Que se divorciaría de mí? ¿Que te daría la empresa?
¿Que los niños y yo desapareceríamos de su vida? Vicky parecía confusa. Dijo que ya estaban casi divorciados, que era una formalidad, que los niños entienden. Megan se echó a reír de repente, pero su risa no era divertida. ¿Entender? Papá, ¿de verdad creías que lo entenderíamos? Iba a explicártelo todo. Henry se pasó la mano por el pelo. No así, no esta noche. ¿Cuándo? La voz de Michael temblaba de rabia reprimida. ¿Cuando volvamos a casa y encontremos que mamá se ha ido? ¿Cuando descubramos que le has quitado todo? Peter se acercó a su hermano. Henry, no te reconozco. Este no es el hermano que conocí. Oh, créeme, intervino Chelsea. Yo tampoco reconozco al hombre con el que me casé. Empezó a repartir el resto de las fotos entre los invitados. Miradlas todas. Miren cómo Henry Harrison, un respetado hombre de negocios y un padre de familia Itasa, planeó destruir a su familia. Los invitados se pasaron las fotos en silencio. Sus caras mostraban conmoción, decepción, ira. ¿Y saben qué es lo peor? Chelsea continuó. No es que me engañara, no es que intentara robarme la empresa. Es que pensó que podía venir aquí en Navidad y presentar a su amante como un nuevo miembro de la familia, como si fuera normal, como si fuera aceptable. Vicky cogió de repente su bolso. Tengo que irme. Oh, no. Chelsea negó con la cabeza. No te vas a ninguna parte. Todavía no. Primero vas a explicarle a todo el mundo cuánto tiempo lleva pasando esto. ¿Cómo planeasteis todo esto juntos? No voy a explicar nada. Vicky retrocedió hasta la puerta. Henry, luego te llamo... ¡Para!, gritó Henry, pero ya era demasiado tarde. Vicky ya había salido corriendo de la habitación. El sonido de sus tacones se desvaneció rápidamente en el pasillo, seguido del portazo de la puerta principal. El comedor quedó en absoluto silencio. El pavo estaba frío, las velas se consumían. El servicio de la abuela brillaba a su luz, como burlándose de todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, Chelsea se hundió lentamente en su silla. ¡Feliz Navidad a todos! Tras la huida de Vicky, el comedor quedó en un silencio opresivo. Las fotografías esparcidas por la festiva mesa parecían manchas negras sobre un mantel blanco como la nieve. Chelsea se levantó lentamente y empezó a recogerlas una a una. No le temblaban las manos. Sentía la extraña calma que llega después de un desastre largamente esperado. ¿Las dejamos solas?, preguntó en voz baja la señora Parker, tocándole el hombro. No, respondió Chelsea con voz firme. Quiero que todos lo vean, cada detalle, cada paso de esta traición. Puso las fotos sobre la mesa en orden cronológico. La primera serie databa de 3 meses antes. Mira, señaló una foto de Henry y Vicky sentados en un café. Eso fue en septiembre. Una reunión de negocios, eso es lo que dijiste entonces, ¿recuerdas, Henry? Henry estaba de pie contra la pared, con la cara roja de rabia o vergüenza. Era difícil de decir. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Chelsea lo interrumpió bruscamente. 20 años de matrimonio me dan ese derecho. Nuestros hijos me dan ese derecho. La empresa que construimos juntos me da ese derecho. Pasó a la siguiente foto. Esto es interesante. La primera visita al banco. 23 de septiembre. Ese día dijiste que ibas a la obra. En lugar de eso, estabas aquí. Golpeó la foto con el dedo, reabriendo nuestras cuentas conjuntas. Megan se acercó, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Papá, ¿cómo has podido? No es tan sencillo como parece, intentó justificarse Henry. El negocio necesitaba una reestructuración. Intentaba proteger nuestro patrimonio. ¿Proteger? Chelsea rió con amargura. ¿De qué? ¿De mí? ¿De tu familia? Sacó la siguiente serie de fotos. Y esto es particularmente interesante. La cita con el notario el 11 de octubre, el mismo día que te perdiste el concierto escolar de Michael. ¿Recuerdas lo decepcionado que estaba?
Michael, que había permanecido en silencio, apretó los puños. ¿Por eso no viniste? ¿Estabas demasiado ocupado destruyendo nuestra familia? Hijo. Henry dio un paso hacia él, pero Michael retrocedió. Michael, no me llames así. Ya no eres mi padre. Peter, el hermano de Henry, se acercó a la mesa y cogió una de las fotografías. ¿Es este el despacho de John Burns, nuestro abogado familiar? Henry, usaste a nuestro amigo común contra tu propia esposa. No conocía todos los detalles, respondió Henry rápidamente. Solo estaba consultando con él sobre... ¿Sobre qué? Interrumpió Chelsea. ¿Sobre la mejor manera de engañar a tu mujer? ¿Cómo transferir propiedades a su amante? ¿Cómo dejarme sin nada después de 20 años de matrimonio? Sacó una carpeta de documentos, y aquí está lo más interesante. Documentos sobre la creación de una nueva empresa, Victoria Enterprises. Un nombre muy original, por cierto. Y sorpresa, la única propietaria es una tal Victoria Blake, de 29 años, sin experiencia en el negocio de la construcción, pero, por alguna razón, decidió cederle el control de nuestra empresa. Henry intentó arrebatarle el expediente de las manos, pero Chelsea fue más rápida. No te atrevas a tocar eso. Perdiste ese derecho cuando decidiste traicionarnos a todos. Mamá, llamó Megan en voz baja. ¿Desde cuándo lo sabes? Chelsea respiró hondo. 3 semanas. Empecé a sospechar algo cuando noté transacciones extrañas en nuestras cuentas. Al principio pensé que se trataba de un error. Luego noté un cambio en el comportamiento de tu padre. Se volvió reservado, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, susurraba por teléfono todo el tiempo. Sacó otra fotografía, y entonces vi esto. Salían del restaurante. Él la tomaba de la mano, riendo. Hacía tiempo que no le veía tan feliz. De repente, Henry dio un puñetazo a la pared. No lo entiendes, nunca lo has entendido. Siempre has estado demasiado ocupado con la empresa, los niños, tus propios asuntos. No te atrevas, gritó Chelsea. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Te lo di todo, mi juventud, mis sueños, mi confianza. Di a luz a tus hijos. Te apoyé cuando nadie creía en tu negocio. Y así me lo pagas. Abrió otro sobre. Y aquí está el plan. Un plan detallado de cómo ibas a llevarlo a cabo. Primero, transferir la empresa a una sociedad ficticia. Luego, retirar los activos. Luego pedir el divorcio cuando no quedara nada. El plan perfecto, ¿verdad? La SRA. Parker negó con la cabeza. Henry, te conozco desde hace muchos años. ¿Cómo pudiste? No lo entiendes. Vicky, ella me entiende. Me ve por mi verdadero yo, no solo como una cartera o una fuente de estabilidad. ¿La verdadera tú? Chelsea se rió, pero no fue divertido. ¿Así que este es tu verdadero yo? ¿El hombre que traicionaría a su propia familia, robar a su mujer, a pisotear la confianza de sus propios hijos? Sacó la última foto. Y esto fue ayer. Tú y Vicky saliendo de la joyería. ¿Qué le compraste, Henry? ¿Un anillo? ¿Un collar? ¿Algo especial para Navidad? Henry permaneció en silencio, evitando su mirada. ¿Sabes qué es lo gracioso? Chelsea continuó. Aún recuerdo el día que me pediste que me casara contigo. No podías permitirte un anillo caro, así que compraste uno sencillo de plata. Pero yo era la mujer más feliz del mundo porque creía en ti, en nosotros, en nuestro futuro. Se quitó el anillo del dedo, y ahora mira en qué se ha convertido esa fe. El anillo cayó con estrépito sobre la mesa, rodó y se posó junto a la foto de Henry besando a Vicky. Mamá. Megan se acercó y la abrazó. Estamos contigo, ¿verdad, Mike? Michael asintió con los ojos llenos de lágrimas. Siempre. Chelsea abrazó a sus hijos, sintiendo sus hombros temblar por los sollozos. Lo sé, queridos, lo sé. Henry dio un paso hacia ellos. Niños, por favor, aléjate de ellos. La voz de Chelsea era gélida. Has perdido ese derecho, y el derecho a llamarte su padre. No puedes quitarme a mis hijos. ¿Yo?
Chelsea sacudió la cabeza. No, Henry, tú eres quien lo ha destruido todo, con tus manos, tus decisiones, tu traición. Se volvió hacia los invitados. Siento haber arruinado sus vacaciones, pero quería que todos supierais la verdad, que vieran quién es realmente. La SRA. Parker se acercó y la abrazó. Eres una mujer fuerte, Chelsea. Lo superarás. Lo sé, respondió Chelsea. No tengo elección. Miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. La cena de Navidad que tanto le había costado preparar estaba intacta. Las velas se habían consumido. El pavo estaba frío. Ahora se volvió hacia Henry. Quiero que te vayas. Coge tus cosas y vete. Puedes volver con tu Vicky si todavía te quiere después de hoy. Esta es mi casa, intentó protestar. No, Chelsea negó con la cabeza. Era nuestra casa, pero la has arruinado. Sacó otro sobre del bolso. Y por cierto, esto es para ti. Una orden de alejamiento para que no te acerques a mí ni a los niños. Ya me he ocupado de todo. Henry cogió el sobre con manos temblorosas. Tú lo has planeado todo. No, cariño. Chelsea sonrió con amargura. Tú lo has planeado todo. Yo solo protejo lo que queda de nuestra familia. Se volvió hacia las fotos que había sobre la mesa. Sabes, llevo mucho tiempo pensando qué hacer con estas pruebas. Podría habérselas enseñado a un abogado y pedir el divorcio discretamente, sin escándalos. Pero entonces me di cuenta de que no mereces silencio. Mereces que todo el mundo sepa quién eres en realidad. Los invitados empezaron a levantarse lentamente de la mesa. Nadie sabía qué decir. ¿Cómo reaccionar ante una tragedia tan evidente? Peter se acercó a su hermano. Yo te llevaré, pero no creas que estoy de tu parte. Lo que has hecho es imperdonable. Henry se quedó mirando las fotos, a su familia, su Navidad arruinada. Tal vez por primera vez esa noche comenzó a comprender lo que había perdido. Chelsea empezó. No, le cortó ella. Vete. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Cuando la puerta se cerró tras Henry y Peter, Chelsea por fin se permitió llorar. Megan y Michael la rodearon con sus brazos y permanecieron allí mientras los últimos invitados se despedían en silencio y se marchaban. La señora Parker fue la última en abandonar la casa. Si necesitas algo, aquí me tienes. Chelsea asintió, secándose las lágrimas. Gracias, por todo. Cuando se quedó a solas con los niños, Chelsea miró el árbol de Navidad, aún titilante de luces. Bueno, dijo en voz baja, parece que este año la Navidad no nos ha traído los regalos que esperábamos. Megan abrazó más fuerte a su madre. Lo superaremos, mamá. Somos fuertes. Sí, convino Chelsea, mirando las fotos que aún estaban sobre la mesa. Lo conseguiremos. 3 semanas antes de la cena de Navidad, Chelsea estaba sentada en su despacho mirando sus extractos bancarios. Por la ventana caían las primeras nevadas, pero ella no se fijaba en su belleza, sino en los números que no cuadraban. Algo iba mal, y esa sensación de inquietud llevaba semanas atormentándola. Señora Harrison, la voz del investigador privado Michael Donovan llegó desde el viejo sillón de cuero frente a su escritorio. ¿Está segura de que quiere saber toda la verdad? Chelsea levantó la vista de sus papeles. Donovan había venido muy recomendado por su amiga Elizabeth, que había pasado por un doloroso divorcio 2 años antes. Es el mejor, había dicho entonces Elizabeth, y lo más importante, es discreto. Sí, señor Donovan, necesito saberlo. El detective sacó una carpeta de su maletín. En los últimos 3 meses, su marido ha retirado importantes cantidades de sus cuentas conjuntas. En total, unos $200,000. A Chelsea le dio un vuelco el corazón. ¿A dónde había ido a parar el dinero? A varias cuentas. Donovan extendió los documentos ante ella. La mayoría a través de una empresa de nueva creación llamada Victoria Enterprises. La propietaria es Victoria Blake, de 29 años.
Puso sobre la mesa la fotografía de una joven de pelo oscuro. Chelsea cogió la foto con manos temblorosas. La tal Victoria era hermosa, joven, delgada, segura de sí misma. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Chelsea en voz baja. Según nuestras observaciones, sus encuentros comenzaron hace unos 6 meses. Al principio parecían reuniones de negocios, pero sacó más fotos. Mostraban a Henry y Victoria en varios lugares, restaurantes, cafés, un hotel. ¿Un hotel? Chelsea sintió que las náuseas le subían a la garganta. El Gran Plaza, asintió Donovan. Se reúnen allí con regularidad, normalmente los martes y los jueves. Chelsea recordó todas aquellas tardes en las que Henry había hablado de importantes reuniones de negocios, todas las veces que llegaba tarde a casa, oliendo a perfume ajeno, que ella intentaba ignorar. Pero eso no es todo, continuó el detective. Mire estos documentos. Le puso delante unos papeles con los sellos de varias instituciones. Su marido ha iniciado el proceso de reestructuración de la empresa. Está transfiriendo activos a una nueva empresa registrada a nombre de la señorita Blake. ¿Nuestra empresa? Chelsea sintió que se le cortaba la respiración. ¿Construcciones Harrison? Sí. Y no es solo una transferencia de fondos. Está cambiando la estructura de propiedad explotando lagunas legales. Si el proceso se completa, podría perder el control de la empresa. Chelsea se levantó y se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. 20 años. 20 años volcando su corazón y su alma en esta empresa. Había estado al lado de Henry cuando empezaron con una pequeña oficina en un garaje. Le apoyó cuando nadie creía en su éxito. Cuidó de los niños mientras él estaba fuera en las obras. Hay algo más. La voz de Donovan la sacó de sus pensamientos. La señorita Blake tiene una historia. Chelsea volvió a la mesa. ¿Qué quieres decir? No es su primera aventura con un hombre de negocios casado. El detective sacó otra carpeta. Ha estado involucrada en 3 situaciones similares en los últimos 5 años. Cada vez, el esquema era similar. Encuentro, aventura, transferencia de bienes, divorcio. Extendió los documentos sobre las anteriores aventuras de Victoria delante de Chelsea. John Peterson, una empresa de construcción en Boston. Se divorció de su mujer tras 25 años de matrimonio. Perdió la empresa, ahora trabaja como gerente intermedio. Richard Thompson, cadena de restaurantes en Chicago. Su mujer recibió una pensión escasa y la empresa se trasladó a una nueva estructura en la que la SRA. Blake tenía una participación mayoritaria. Michael Benson, empresa de transportes en Seattle. La historia se repetía. Divorcio, reajuste de bienes, ruina total de la familia. Chelsea se sintió mareada. ¿Es una estafadora profesional? Podría decirse que sí, asintió Donovan. Aunque legalmente todo es impecable, sabe mantenerse dentro de la ley. Sacó otro documento. Pero hay algo más interesante. Eche un vistazo a este informe de un investigador privado de Boston. 2 meses antes de que el señor Peterson lo perdiera todo, la señorita Blake salía con un hombre llamado Víctor Kowalski. ¿Quién es él? Un conocido cardenal gris en el mundo de las incursiones corporativas. Oficialmente, es un consultor de fusiones y adquisiciones. Extraoficialmente, es un especialista en adquisiciones hostiles y absorciones corporativas. Chelsea sintió que sus manos se cerraban en puños. ¿Así que todo esto es una operación planeada? Donovan asintió. La señorita Blake es solo la punta del iceberg. Detrás de ella hay gente seria especializada en este tipo de operaciones. Sacó unas cuantas fotografías más. Aquí está el encuentro de su marido con Kowalski. Hace 2 semanas, en el restaurante Le Bernardin. Y aquí están los documentos de los que hablaron. Chelsea cogió los papeles con manos temblorosas. El plan era detallado y despiadado. Retirada escalonada de activos,
creación de nuevas entidades jurídicas, dilución de las acciones de los principales accionistas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Según los documentos, planean completar las principales operaciones a finales de año. Entonces, solicitarán el divorcio, cuando sea demasiado tarde para recuperar nada. Chelsea sintió que la rabia llenaba su ser. No solo una traición, sino la destrucción sistemática de todo lo que habían construido juntos. ¿Qué me recomiendas? Donovan abrió su portátil. Tenemos varias opciones. La primera es legal. Podemos intentar bloquear las transacciones a través de los tribunales, pero va a ser una batalla larga y no es algo seguro. Le mostró algunos documentos. La segunda opción es reunir pruebas. Tenemos material suficiente para demostrar intenciones fraudulentas. Esto puede ayudar con el divorcio y la división de bienes. Chelsea miró las fotos que había sobre la mesa. Su marido y aquella mujer parecían tan felices, tan despreocupados, como si no estuvieran arruinando la vida de nadie. Quiero saberlo todo, dijo con firmeza. Cada detalle, cada reunión, cada documento, y quiero que sigas siguiéndolos. Donovan asintió. De acuerdo, pero tienes que tener cuidado. No demuestres que sabes algo. Podrían acelerar sus planes si sospechan que lo sabes. No te preocupes, sonrió Chelsea con amargura. Sé cómo interpretar el papel de esposa feliz. Las 2 semanas siguientes se convirtieron para Chelsea en una mezcla infernal de vigilancia, recopilación de pruebas y fingimiento de normalidad. Siguió interpretando el papel de esposa atenta, haciendo los desayunos, preguntando por el trabajo de Henry, planeando la cena de Navidad. Cada noche, cuando los niños se dormían, se sentaba en su estudio estudiando los nuevos informes de Donovan, fotografías, documentos, grabaciones de conversaciones. Todo formaba un horrible cuadro de traición. Una noche encontró entre los papeles un borrador de carta de Henry a Vicky. Querida, pronto todo cambiará. Estaremos juntos, sin ningún obstáculo. Chelsea no sospecha nada, está demasiado ocupada preparando la Navidad. Esa noche se emborrachó por primera vez en años. Se sentó sola en su despacho, mirando las fotos de ellos juntos e intentando averiguar cuándo se había estropeado todo. Pero por la mañana se despertó con un plan claro. La cena de Navidad. Sí, sería el momento perfecto. Estarían todos, familia, amigos, vecinos. Y sería entonces cuando revelaría toda la verdad. Una semana antes de Navidad, se reunió con una abogada. Martha Johnson era una conocida especialista en derecho de familia. Tenemos pruebas suficientes, dijo examinando los documentos. Podemos solicitar el divorcio y exigir un reparto justo de los bienes. Pero, ¿por qué quieres esperar hasta Navidad? Chelsea miró por la ventana. Porque necesita entender lo que ha perdido. No solo dinero o negocios. Ha perdido a su familia, su respeto, todo. Los últimos días antes de Navidad estuvieron llenos de preparativos. Chelsea horneó, limpió, decoró la casa, y todo el tiempo ella llevaba una pesada carga de conocimiento. Megan y Michael notaron que algo andaba mal, pero atribuyeron las cavilaciones de su madre al cansancio previo a las fiestas. No sabían que cada vez que los abrazaba, se le partía el corazón al pensar que su padre los había traicionado a todos. Y entonces llegó Nochebuena. Chelsea estaba en la cocina preparando el pavo, y en su bolso había un sobre con fotografías, la prueba de la traición que cambiaría sus vidas para siempre. Podía oír las risas de los niños en el salón y la llegada de los primeros invitados. Todo estaba listo para la representación que no quería hacer, pero que tenía que hacer. Lo siento, mamá, pensó mientras tocaba el antiguo decorado. Parece que no trajo buena suerte a nuestra familia después de todo. Pero ella sabía que después de esta noche nada sería lo mismo, y tal vez eso fuera lo mejor, porque una mentira, por hermosa que sea, siempre es una mentira, y la verdad, por dolorosa que sea,
siempre abre el camino a la curación. La mañana siguiente a la cena de Navidad, Chelsea estaba sentada en el despacho de su abogada, Martha Johnson, mirando una pila de documentos que el detective Donovan había traído a primera hora de la mañana. Le temblaban las manos, pero no por el frío, sino por la rabia que crecía con cada página que leía. Esto es increíble, susurró, hojeando los papeles. ¿Cómo ha podido? ¿Cómo se atreve? Marta le alcanzó una taza de café caliente. Desgraciadamente, este tipo de planes no son infrecuentes, pero en este caso se han pasado. Dejaron demasiados rastros. Donovan, sentado en un rincón del despacho, asintió. Exacto. Estaban tan seguros de su impunidad que ni siquiera intentaron ocultar sus acciones. Chelsea cogió el siguiente documento, un extracto bancario. Mira estas transacciones. 20.000, 50.000, 100.000, todo transferido a cuentas de Empresas Victoria en los últimos 3 meses. Y eso es solo el principio, dijo Martha, sacando otra carpeta. Echa un vistazo a los documentos de transferencia de propiedad. Chelsea empezó a leer y sintió que se le cortaba la respiración. La casa de verano en Vermont, que habían comprado hacía 5 años, el edificio de oficinas en el centro de la ciudad, incluso el almacén de materiales de construcción, todo estaba pasando gradualmente a estar bajo el control de la empresa de Vicky. ¿Pero cómo?, preguntó. ¿Cómo es posible sin mi firma? Marta suspiró. Utilizaron un esquema complicado. Mira, extendió los documentos sobre la mesa. Primero se crea una empresa ficticia. Luego, a través de una serie de empresas fantasma, se transfieren activos a esta empresa, aparentemente como garantía para préstamos. ¿Qué préstamos? Ficticios, intervino Donovan. Crearon toda una red de obligaciones de deuda falsas. Sobre el papel, parece que Harrison Construction debe enormes sumas de dinero a varias empresas. Chelsea se sintió mareada. ¿Y todas esas empresas están relacionadas con Vicky? No directamente, respondió Martha. Utilizaban testaferros, empresas en paraísos fiscales, pero pudimos rastrear las conexiones. Sacó otro documento. Toma, echa un vistazo. Todas estas empresas conducen a una persona, Víctor Kowalski. ¿El mismo hombre del que hablabas antes?, preguntó Chelsea. Donovan asintió. Sí, y hemos encontrado algo interesante sobre su conexión con Vicky. Resulta que llevan años trabajando juntos. Es un patrón bien establecido. Puso unas fotos sobre la mesa. Aquí está Vicky con Kowalski en Boston, hace 3 años. Y aquí están en Chicago, antes de que arruinaran la cadena de restaurantes Thompson. Y aquí están en Seattle, poco antes de la quiebra de la empresa de transportes de Benson. Chelsea se quedó mirando las fotos. En cada una, Vicky tenía un aspecto diferente. Rubia, luego morena, diferentes peinados, diferentes estilos de ropa. Pero la mirada seguía siendo la misma, fría, calculadora. Y esto es lo más interesante. Martha le puso delante otro documento. Un acuerdo entre Victoria Enterprise y una sociedad offshore de las Islas Caimán. ¿Adivina quién es el dueño de esta empresa? ¿Kowalski? Así es. ¿Y sabes qué más es interesante? Señaló las cifras del contrato. La cantidad es casi exactamente igual al valor de los activos de Construcciones Harrison. A Chelsea se le revolvió el estómago. Así que planeaban robar toda la empresa. No solo robarla, explicó Martha. Querían hacerlo legalmente, al menos sobre el papel. Primero crear la apariencia de deudas, luego transferir activos para pagar esas deudas y, por último, declarar la quiebra de la empresa. ¿Qué habría sido de mí? ¿Y mis empleados? Donovan negó con la cabeza. A juzgar por los documentos que encontramos, planeaban dejarte sin nada. Las deudas de la empresa recaerían técnicamente sobre ti, ya que eres copropietario. Y Henry ya se había encargado de protegerse transfiriendo en secreto su parte a empresas fantasma. Chelsea se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, la nieve caía,
cubriendo la ciudad con un velo blanco. En algún lugar de la ciudad, sus hijos intentaban asimilar lo ocurrido ayer, y su padre, ¿dónde estaba ahora? Está con ella, con la que le ayudó a planear la destrucción de su propia familia. ¿Qué podemos hacer?, preguntó sin darse la vuelta. Marta se acercó a ella. Tenemos todas las pruebas de su plan fraudulento. Podemos presentar una demanda por fraude, solicitar el embargo de bienes, iniciar una investigación penal. No, interrumpió Chelsea. No quiero una investigación penal. No por los niños. Ya están sufriendo bastante. Volvió a la mesa y cogió uno de los documentos. Pero quiero recuperar lo que es mío, lo que hemos construido juntos durante 20 años. No será fácil, advirtió Marta. Habían conseguido estropear muchos documentos. Eso no me da miedo, replicó Chelsea. Tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué es? Conocimiento. Conozco cada contrato, cada cliente, cada proyecto de nuestra empresa. He estado ahí desde el principio. ¿Y Vicky? Ni siquiera sabe la diferencia entre unos cimientos y un sótano. Donovan sonrió. Y una cosa más. Parece que hay grietas en su pequeña empresa criminal después de lo de anoche. Sacó su teléfono y mostró las fotos que su ayudante había tomado esta mañana. Vicky salió del hotel a las 6 de la mañana con 2 maletas grandes. Compró un billete de avión a Miami. ¿Se escapó?, se preguntó Chelsea. Eso parece. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Retiró todo el dinero de las cuentas de Victoria Enterprise antes de marcharse. Marta silbó. ¿Las ratas abandonan el barco? Donovan le enseñó más fotos. También se reunió con Kowalski esta mañana temprano. Por lo que oímos, se pelearon. Tuvieron una gran pelea. Chelsea tomó las fotos. Vicky estaba en ellas, no tan segura y glamurosa como de costumbre. Rímel corrido bajo sus ojos, cabello despeinado, y Kowalski que le estaba demostrando algo furiosamente agitando los brazos. Bueno, dijo Chelsea, guardando las fotos, parece que su plan perfecto empieza a desmoronarse. Martha asintió. Así es. ¿Y sabes qué? Esta es nuestra oportunidad. Mientras ellos se pelean entre sí, nosotros podemos actuar. Sacó una carpeta con documentos. He preparado unas declaraciones. La primera es para invalidar todas las transacciones de los últimos 3 meses. La segunda es para embargar los bienes de Empresas Victoria. El tercero es para prohibir cualquier transacción con la propiedad de Harrison Construction sin su permiso por escrito. Chelsea cogió su bolígrafo. Empecemos. ¿Querían una guerra? La tendrán. Empezó a firmar los documentos uno a uno. Cada firma era como un golpe a sus planes, a sus ardides, a su confianza en sí mismos. Y una cosa más, añadió Marta sacando el último documento. Una demanda de divorcio, exigiendo la división de bienes y una compensación por daños no pecuniarios. Chelsea miró el papel. Donde debía estar su nombre, ponía Dija, y donde estaba escrito el nombre de Henry, ponía Pizzisha. 20 años de su vida reducidos a términos legales en un trozo de papel. Cuando nos casamos, pensé que sería para siempre, que juntos construiríamos algo importante, algo real, y lo habéis hecho, respondió Marta. Una empresa, una familia, una reputación, y nadie tiene derecho a quitártelo. Chelsea firmó los papeles del divorcio. Su firma fue firme, sin temblores ni vacilaciones. ¿Y ahora qué?, preguntó. Donovan se levantó. Ahora voy a asegurarme de que todos estos documentos lleguen al lugar correcto, y seguiré vigilando a Henry y a sus socios. Y yo, añadió Marta, presentaré hoy mismo todos los papeles en el juzgado. Ni siquiera tendrán tiempo de recuperarse. Chelsea asintió. Bien, y yo me voy a casa, con mis hijos. Me necesitan ahora más que nunca. Recogió sus cosas y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en la salida. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ayer pensé que se había acabado, que mi vida estaba arruinada, pero hoy siento que es solo el principio, el comienzo de algo nuevo. Marta sonrió.
Lo es, Chelsea, lo es. Cuando Chelsea salió del despacho del abogado, la nieve había dejado de caer. El sol se abría paso entre las nubes, reflejando miles de chispas en la cubierta blanca. Había una batalla por delante, por la empresa, por la justicia, por el futuro de sus hijos. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte, preparada para la batalla. Sacó el teléfono y marcó el número de Megan. «Hola, cariño, ¿qué tal estás?» «Estoy bien, mamá». La voz de su hija sonaba cansada. «Mike sigue sin salir de su habitación. Pronto estaré en casa. ¿Y sabes qué? Vamos a pedir una pizza. Todos necesitamos un descanso de todo esto». «Vale, mamá. Te esperamos». Chelsea entró en el coche y se miró en el espejo retrovisor. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo determinación. Lo conseguiría, por el bien de los niños, por su propio bien, por todo lo que ella y Henry habían soñado construir, pero que él había decidido destruir tan fácilmente. Megan estaba sentada en el alféizar de la ventana de su habitación, observando la nieve que caía lentamente en el exterior. Habían pasado 3 días desde aquella terrible Nochebuena, pero el dolor y la conmoción aún persistían. Había un libro de biología sin leer sobre la mesa. Mañana había un examen importante, pero ahora parecía tan insignificante. «¿Megan?», llamaron suavemente a la puerta. «¿Puedo pasar?». Era la señora Parker. Había venido todos los días desde la cena de Navidad, trayendo comida, ayudando con la limpieza, simplemente estando allí. «Pase», respondió Megan sin apartar los ojos de la ventana. La señora Parker entró con una bandeja que contenía una taza de chocolate caliente y galletas caseras. «Pensé que te vendría bien un refresco. Hace días que no comes mucho». Megan sonrió débilmente. «Gracias. Es usted muy amable con nosotras». La anciana se sentó a su lado. «Sabes, cuando perdí a mi George, fue terrible, pero lo peor fue que me sentí muy sola. Tu madre fue la primera persona que me tendió la mano». Megan finalmente volvió a ella. «¿En serio? No lo sabía». «Ah, sí». La señora Parker sonrió al recordarlo. «Venía todos los días, traía comida, me ayudaba con el papeleo, se sentaba conmigo y me escuchaba. Tu madre es una mujer increíble». En ese momento, el sonido de cristales rompiéndose llegó de la habitación de Michael. «¡Mike!». Megan se levantó de un salto. «¿Qué está pasando ahí?». Corrieron a la habitación de su hermano. Michael estaba de pie en medio de la habitación, y a sus pies había un marco roto con una foto familiar. «No puedo», susurró. «Ya no puedo mirarle a la cara». La foto mostraba a toda la familia junto a un lago durante sus últimas vacaciones de verano. Todos sonreían, parecían tan felices. «Oh, Mikey». Megan abrazó a su hermano. Por primera vez en días lo vio llorar. «¿Por qué nos hizo esto?», sollozó Michael. «¿Por qué la eligió a ella antes que a nosotros?». La señora Parker empezó a recoger los trozos de cristal. «A veces los adultos hacen cosas estúpidas, niños. Cosas que son difíciles de entender y aún más difíciles de perdonar». En ese momento, Chelsea entró en la habitación. Acababa de regresar de su abogado y parecía cansada pero decidida. «¿Qué pasó?». «He oído un ruido». «Todo está bien, mamá», respondió Megan rápidamente. «Es solo un pequeño incidente». Chelsea vio el marco roto y comprendió. Se acercó a Michael y lo abrazó con fuerza. «Mi niño, lo siento mucho. Le odio», susurró Michael. «Le odio por lo que te hizo, por lo que nos hizo». «No», dijo Chelsea con firmeza. «No tienes por qué odiar. Te come por dentro. Créeme, lo sé». Le apartó un mechón de pelo de la cara. «Además, tengo noticias. Acabo de hablar con el abogado. Hemos solicitado el divorcio y la protección de nuestros bienes». «¿Y la empresa?», preguntó Megan. Sabía cuánto habían trabajado sus padres en Construcciones Harrison. «Estamos luchando por ella», respondió Chelsea. «¿Y sabes qué? Parece que estamos ganando. Vicky escapó». «¿Qué?».
Todos la miraron sorprendidos. Chelsea relató brevemente los acontecimientos de la mañana, la fuga de Vicky, la pelea con Kowalski, el dinero que había retirado. Así que simplemente... ¿Lo dejó?, preguntó Michael. Supongo que sí, asintió Chelsea. ¿Y sabes qué? Quizás sea lo mejor, que tu padre vea por fin quién es ella en realidad. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Era Peter, el hermano de Henry. Chelsea, sonaba preocupado. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Ella le hizo pasar al salón. Los niños y la señora Parker le siguieron. ¿Qué pasa, Peter? Henry está en un estado terrible, empezó Peter. Vicky desapareció con todo el dinero. No puede ponerse en contacto con ella. Y ahora estos documentos de su abogado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó fríamente Chelsea. ¿Quieres que sienta pena por él? No, yo... Peter suspiró. Solo quiero que sepa que estoy de su lado. Lo que hizo es imperdonable. Sacó una carpeta de su maletín. Y esto. Encontré esto en su mesa del despacho. Creo que deberías verlo. Chelsea abrió la carpeta. Contenía documentos sobre otras Balvia de Vicky y Kowalski, planes detallados de cómo habían destruido otras familias y negocios. Dios mío, susurró. Se trata de toda una organización criminal. Sí, asintió Peter. Y Henry no era más que otro objetivo. Lo estaban utilizando y él estaba demasiado cegado para verlo. Megan se acercó y cogió los papeles. Así que ella... ¿Ha hecho esto antes? ¿Con otros? Muchas veces, respondió Peter. Y siempre con el mismo patrón. Seducir a un hombre casado y con éxito, ganarse su confianza y luego destrozarle la vida. Michael, que había permanecido en silencio hasta ahora, preguntó de repente, ¿y los demás? ¿Las otras familias? ¿Qué ha sido de ellas? Peter negó con la cabeza. Cosas diferentes. Algunas lo perdieron todo, otras consiguieron salvar algo. Pero las familias siempre quedaban destruidas. Chelsea cerró las manos en puños. Bueno, eso no nos va a pasar a nosotros. Somos más fuertes que eso. Se volvió hacia los niños. Escuchadme. Lo que hizo vuestro padre fue su elección y su error. Pero nosotros seguimos siendo una familia y superaremos esto juntos. La señora Parker, que había estado escuchando en silencio, se levantó de repente. Y no solo tú. ¿Tienes amigos, vecinos, gente que te apoya? Sí, confirmó Peter. ¿Y sabes qué? Voy a hablar con nuestros socios. Muchos de ellos te conocen desde hace mucho tiempo, Chelsea. Te creerán a ti, no a él. De repente, sonó el teléfono de Chelsea. Era Donovan. SRA. Harrison, tengo noticias. Hemos encontrado a Vicky. Intentó volar a Miami, pero la detuvieron en el aeropuerto. Resulta que tiene antecedentes penales en Boston. Chelsea puso el altavoz para que todos la oyeran. ¿Qué tipo de caso? Fraude a una escala especialmente grande. El esquema era el mismo. Ella y sus cómplices arruinaban empresas de éxito, pero en Boston cometieron un error, dejaron huellas, y ahora todo ha salido a la luz. Michael rió de repente por primera vez en días. El karma es real, ¿eh? Supongo que sí, sonrió Chelsea. Señor Donovan, manténgame informada. Colgó el teléfono y miró a su familia. Bueno, parece que la rueda de la fortuna está girando. ¿Y papá?, preguntó Megan en voz baja. Chelsea suspiró. No lo sé, cariño. Eso depende de él. Pero una cosa sí sé. No vamos a dejar que nadie más destruya nuestra familia. Peter se puso en pie. Tengo que irme. Pero estaré en contacto. Y Chelsea, siento lo de mi hermano. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. Cuando se fue, la SRA. Parker sugirió, ¿por qué no hago la cena? Algo me dice que esta noche por fin podrán comer bien. Los niños la ayudaron en la cocina y Chelsea se sentó en el salón, hojeando los documentos que Peter había traído. Cada página revelaba nuevos detalles de aquel horrible plan que demostraba lo bien planeado que había estado.
pero ahora que se le había pasado el shock inicial, sentía una nueva fuerza. Lo conseguiría. Todos lo lograrían. Y tal vez algún día incluso serían capaces de perdonar, pero nunca olvidarían. Megan le trajo una taza de té. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Eres muy fuerte». Chelsea abrazó a su hija. «Todos somos fuertes, cariño. A veces solo hace falta tiempo para darse cuenta». Fuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar de la ciudad, Henry estaba solo, sin amante, sin dinero, sin familia. Y ellos estaban juntos, y eso era lo más importante. El detective Donovan estaba sentado en su despacho, mirando la pared de fotografías y documentos. Hilos rojos conectaban los distintos elementos, creando la compleja red de un plan criminal. En el centro había una fotografía de Vicky, un bello rostro que ocultaba el alma oscura de una estafadora profesional. Sonó el teléfono. Era Chelsea. «Señor Donovan, hay noticias». «Oh, sí». Fue a su escritorio y cogió algunos documentos nuevos. «Y le interesarán. ¿Puede venir?» Una hora más tarde, Chelsea ya estaba en su despacho. Parecía cansada pero decidida. «Mira», Donovan extendió nuevos documentos delante de ella. «Hemos investigado a fondo el pasado de Victoria Blake, y ¿sabes qué? Ni siquiera es su verdadero nombre. Me enseñó una copia de su antiguo pasaporte. Su verdadero nombre es Verónica Barowski. Nacida en Chicago, creció en una familia disfuncional. Cuando tenía 16 años, se escapó de casa. Y entonces, sacó algunos documentos más. Entonces comienza la diversión. Fraudes menores, fraudes con tarjetas de crédito, matrimonios falsos. Pero todo cambió cuando conoció a Kowalski». «¿Cómo se conocieron?», preguntó Chelsea. «En un casino de Las Vegas. Ella trabajaba allí como azafata y él era un cliente habitual. Kowalski reconoció rápidamente su talento. Donovan me enseñó fotos de hace 10 años. Mira cómo la entrenó. Le enseñó etiqueta, a hablar correctamente, a comportarse en sociedad. Convirtió a una chica de la calle en una sofisticada seductora». Chelsea hizo las fotos. «Es como Pigmalión, pero del lado oscuro». «Sí, exactamente. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Tenían un esquema claro. Eligieron hombres exitosos pero vulnerables. Hombres exitosos pero que se sentían subestimados, especialmente en la vida familiar. Mostró el dossier de Ihiri anteriores. John Peterson en Boston, un constructor de éxito, pero su esposa no apoyaba sus ambiciones. Richard Thompson en Chicago es restaurador, pero se peleaba constantemente con su mujer por el trabajo. Michael Benson en Seattle es una empresa de transporte, pero el matrimonio hace tiempo que se convirtió en una rutina. «Y mi Henry», dijo Chelsea en voz baja. Sí, llevaban meses estudiando a sus objetivos, recopilando información, buscando puntos débiles. Y entonces sacó el cuaderno que Vicky había encontrado en su habitación de hotel. «Mira, notas detalladas sobre Henry, sus hábitos, sus preferencias, sus problemas familiares. Lo sabía todo, desde su café favorito hasta qué corbatas llevaba los viernes». Chelsea hojeó las páginas, sintiendo náuseas en la garganta. «Dios, esto es simplemente enfermizo. Y hay más». Donovan encendió el ordenador. «Hemos encontrado sus correos electrónicos con Kowalski. Planeaban todo hasta el último detalle». Mostró algunos correos. «Mira, el sujeto muestra signos clásicos de una crisis de mediana edad, hipersensibilidad a los cumplidos, deseo de demostrar su valía. La estrategia recomendada es destacar su singularidad, crear un contraste con la rutina familiar». Chelsea leyó las cartas, y cada palabra fue como un golpe. Día 45. Se confía plenamente en el objetivo. Comienza la fase de integración financiera. Día 67. La esposa sospecha algo pero no tiene pruebas. Aceleramos el proceso de transferencia de activos.
Día 89. Nos preparamos para la fase final. La cena de Navidad es el momento perfecto para mostrar fuerza. Ellos lo han planeado todo, susurró Chelsea. Cada paso, cada detalle. Sí, asintió Donovan. Pero ¿sabes qué les ha fallado? El exceso de confianza. Estaban tan acostumbrados al éxito que perdieron la guardia. Mostró otro documento. Aquí, por ejemplo, Vicky olvidó borrar los borradores de sus correos electrónicos. ¿Y sabes lo que encontramos allí? Planes para el futuro. Después de hacerse con el control de la empresa, planeó deshacerse de Henry. Todo iba a parecer culpa suya. Problemas con el alcohol, depresión, incapacidad para dirigir el negocio. ¿Y entonces? Preguntó Chelsea, aunque ya sabía la respuesta. Y entonces la empresa habría quedado bajo el control total de las estructuras extraterritoriales de Kowalski. Henry se quedaría sin nada, sin familia, sin dinero, sin reputación. Chelsea se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es peor? Todavía cree en ella. Incluso después de que huyera con el dinero, es parte de su estrategia, explicó Donovan. Crean una dependencia emocional tan fuerte que las víctimas se niegan a ver la verdad incluso delante de sus narices. Sacó otro documento. Pero ahora lo tenemos todo. Todos sus movimientos están documentados. ¿Y sabes qué? La policía de Boston está muy interesada en este caso. Ahí cometieron un error. Uno de sus antiguos cómplices habló. ¿Y ahora qué? Ahora, Donovan sonrió. Ahora podemos ponerles entre la espada y la pared. Tenemos pruebas de fraude, conspiración, fraude financiero, suficientes para encerrarlos durante mucho tiempo. Chelsea volvió a la mesa. No quiero un caso criminal. No por los niños, lo entiendo, pero estos documentos nos dan una gran ventaja. Podemos usarlos para recuperar tus activos, para cancelar todas las transacciones cuestionables. Me mostró el borrador del acuerdo. Mira, si Henry accede a cooperar, admite sus acciones y nos ayuda a recuperar los activos que ha retirado, podemos resolverlo todo civilizadamente. ¿Y si no lo hace? Entonces, Donovan se encogió de hombros. Entonces no tendremos elección. Estos documentos acabarán en manos de las fuerzas del orden. Chelsea cogió un borrador del acuerdo. Hablaré con él. Quizá ahora que Vicky ha mostrado su verdadera cara, por fin vea la luz. Hay algo más, añadió Donovan. Encontramos grabaciones de sus conversaciones. Se reían de él. Le llamaban blanco fácil, tonto predecible. Mostró impresiones de los mensajes entre Vicky y Kowalski. Este es aún más fácil que Peterson. Estoy dispuesto a creer cualquier cosa con tal de que alguien me diga lo especial que es. LOL. Deberías haber visto su cara cuando le dije que era el único que me entendía, como un niño pequeño en Navidad. ¿Una esposa? No seas ridícula. Está tan ansioso por escapar de su aburrida vida que ni siquiera se dio cuenta de que estaba firmando los papeles del traspaso de bienes. Chelsea sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de rabia. Enséñale todo esto a Henry, que vea quiénes son en realidad. ¿Estás segura? Sí. Puede que le duela, pero necesita saber la verdad. Toda la verdad. Donovan asintió. Bien, concertaré una reunión, pero antes sacó el último documento. Es una orden de arresto contra Vicky, emitida en Boston. No se va a escapar. Esta vez no. Chelsea se llevó todo el papeleo. Gracias. Por todo. No me agradezcas, respondió Donovan. Solo sé fuerte. Por los niños. Por ti misma. Cuando salió de la oficina ya había oscurecido. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Megan. Los niños se preocupaban cuando ella salía tarde. Pero hoy volvía a casa con pruebas. Pruebas de que no estaba paranoica, de que sus sospechas estaban justificadas, que todo esto no era más que un plan frío y calculado de 2 ladrones despiadados. Y tal vez, en el fondo, ese conocimiento la aliviara.
porque ahora estaba segura de que no se trataba de ella. No era que fuera una mala esposa, o que no fuera lo suficientemente buena, o que estuviera demasiado ocupada trabajando. Era solo un patrón, un plan frío y despiadado en el que su marido era solo otra víctima, y aunque eso no excusaba sus acciones, tal vez les ayudaría a todos a entender lo que había sucedido. Arrancó el coche y se fue a casa, por sus hijos, por la nueva vida que construirían juntos, sin mentiras, sin traiciones, sin falsas promesas, y en el fondo sabía que lo conseguirían, porque la verdad, por amarga que sea, siempre es más fuerte que la mentira más hermosa. La sala de conferencias del bufete Johnson & Partners estaba abarrotada de gente. Abogados, asesores financieros y auditores se sentaban alrededor de una larga mesa de madera oscura. Chelsea, vestida con un impecable traje negro, estaba sentada a la cabecera de la mesa, revisando documentos. Su abogada, Martha Johnson, estaba junto a la ventana, hablando por teléfono. Sí, juez Peterson. Sí, tenemos todas las pruebas. No, no vamos a retirar el caso. Cuando terminó la llamada, Martha volvió a la mesa. Bien, tenemos una cita para la audiencia, el próximo martes a las 10 de la mañana. Chelsea asintió sin levantar la vista de sus papeles. ¿Qué dice Henry? Su abogado está intentando negociar un acuerdo, respondió Martha. Pero después de que el detective Donovan le enseñara aquellos documentos, no terminó la frase. Todos en la sala sabían lo que había ocurrido hacía 2 días, cuando Henry había visto por fin la verdad sobre Vicky. Su mundo se había venido abajo por segunda vez en una semana. Peter, el hermano de Henry, entró en la sala de conferencias. Siento llegar tarde. Acabo de llegar de la oficina. Nuestros principales contratistas quieren reunirse. ¿Están preocupados por la situación? Claro que sí, intervino David Morris, consultor financiero. Harrison Construction es una de las mayores constructoras de la región. Cuando un gigante así se tambalea, no flaqueamos, le interrumpió Chelsea. Estamos luchando. Extendió nuevos documentos sobre la mesa. Mira, en los últimos 3 días hemos identificado todas las transacciones sospechosas, cada céntimo que se retiró a través de empresas ficticias, cada contrato que se firmó con infracciones. Martha se llevó uno de los documentos, y lo más importante, tenemos pruebas de que todo era parte de un plan fraudulento. La correspondencia electrónica de Vicky con Kowalski, que por cierto ya tiene la policía de Boston, añadió el detective Donovan, que estaba sentado en un rincón de la sala. Están muy interesados en este caso. Chelsea miró su reloj. Bien, empecemos por el principio. Martha, ¿qué pasa con la congelación de activos? El tribunal accedió a nuestra petición, contestó la abogada. Todas las cuentas de Victoria Enterprise y empresas relacionadas están bloqueadas. No pueden realizar ninguna transacción sin una orden judicial. ¿Y los bienes inmuebles?, preguntó Peter. Esos documentos sobre la transferencia de la propiedad. Hemos presentado una solicitud para que se declaren nulos, explicó Martha. Tenemos pruebas de que se firmaron bajo presión y violando el procedimiento. El auditor, el señor Fisher, se unió a la conversación. Analicé todos los documentos financieros de los últimos 6 meses. El patrón era bastante complejo, pero... Abrió su portátil. Mira. En la pantalla apareció un complejo diagrama de flujos financieros. El dinero se retiraba a través de una red de empresas fantasma. Primero a las cuentas de Victoria Enterprise, luego a las empresas offshore de Kowalski, y de ahí a cuentas personales en distintos países. ¿Cuánto en total?, preguntó Chelsea en voz baja. Calculamos que unos $3 millones, respondió el auditor. Pero la buena noticia es que podemos rastrear cada transacción. Martha tomó nota en su cuaderno. Esto nos ayudará en los tribunales, sobre todo porque la mayoría de estas transacciones se hicieron sin la debida aprobación de la empresa. ¿Y los empleados?, preguntó Chelsea. La gente está preocupada, hay rumores. Ayer me reuní con los jefes de departamento,
respondió Peter. Les expliqué la situación lo mejor que pude. La mayoría de ellos te apoyan, Chelsea. Saben lo mucho que has invertido en la empresa. En ese momento, la secretaria entró en la habitación. Siento interrumpir, pero SRA. Harrison, su marido está abajo. Insiste en verla. Todos los presentes guardaron silencio. Chelsea se levantó lentamente. Bueno, creo que es hora de hablar. Iré contigo, se ofreció Martha. No, Chelsea negó con la cabeza. Tengo que hacerlo sola. Bajó al vestíbulo. Henry estaba sentado en una silla, encorvado. Tenía un aspecto horrible, un traje arrugado, días de barba incipiente, la mirada perdida. Chelsea se levantó al verla. Yo necesito hablar contigo. Hablar. Su voz era tranquila pero fría. Lo he estropeado todo, se pasó la mano por la cara. Todo lo que construimos juntos. Fui una estúpida. Sí, lo fuiste, asintió ella. ¿Y ahora qué? Los documentos que me enseñó el detective. Las cartas de Vicky. No puedo creer que estuviera tan ciega. Chelsea miró al hombre que una vez había amado. El hombre en quien confiaba. El hombre con el que había planeado pasar el resto de su vida. ¿Sabes cuál es la peor parte, Henry? No es que me hayas traicionado. No es que intentaras robar la compañía. Es que traicionaste a nuestros hijos. Se estremeció. Los niños. ¿Cómo están? ¿Qué te parece? Su voz se hizo más aguda. Su padre trajo a su amante por Navidad, anunció que se iba a vivir con ellos, y luego resultó que todo formaba parte de un plan fraudulento. ¿Cómo crees que se sienten? Henry se hundió en la silla. Quiero hacer esto bien. Por favor, dame una oportunidad. ¿Arreglarlo? Chelsea se rió amargamente. ¿Y cómo lo harías? ¿Volver atrás en el tiempo? ¿Hacer que los niños olviden cómo destruiste nuestra familia? Yo puedo cooperar con la policía, con los abogados. Les contaré todo sobre el plan de Vicky y Kowalski. ¿Porque está entre la espada y la pared o porque huyó con el dinero? Henry permaneció en silencio. Chelsea sacó un documento de la carpeta. Toma, es un acuerdo de cooperación. Si lo firmas, llegaremos a un acuerdo civil. Si te niegas, el caso pasará a los tribunales penales. Cogió el documento con manos temblorosas. ¿Tú estás pidiendo el divorcio? ¿Esperabas otra cosa? Ella le miró a los ojos. Después de todo lo que has hecho. No, yo... tartamudeó. Es que... todavía te quiero, Chelsea. No, Henry, sacudió la cabeza. No me quieres, ni siquiera te quieres a ti mismo. Solo tienes miedo de estar solo. Sacó un bolígrafo. Fírmalo. Por el bien de los niños, por el bien de todo lo que una vez hubo entre nosotros. Henry miró el documento durante un largo rato, luego cogió lentamente el bolígrafo y firmó. ¿Y ahora qué? Preguntó, devolviéndole el papel. Ahora vas a la policía y se lo cuentas todo. Todos los detalles del plan, todas las reuniones con Vicky y Kowalski, todo. ¿Y la empresa? Me quedaré con la empresa, no se discute. Él asintió. ¿Y los niños? Depende de ellos, respondió Chelsea. Si quieren verte, es su decisión, pero no esperes que todo siga igual. Se volvió hacia las escaleras. Y una cosa más, Henry. No intentes ponerte en contacto conmigo directamente. Toda comunicación es a través de los abogados. Cuando volvió a la sala de conferencias, todos esperaban en un tenso silencio. Ha firmado, dijo poniendo los documentos sobre la mesa. Marta, envía esto a su abogado y a la policía. ¿Y ahora qué? Preguntó Peter. Chelsea se sentó en su silla. Luego salvamos la empresa. Recuperamos hasta el último céntimo que robaron. Devolvemos la confianza a nuestros clientes y socios. Miró al público. Y lo más importante, lo hacemos bien, con transparencia y honestamente, para que esto no vuelva a ocurrir. Marta empezó a repartir carpetas con documentos. Bien, entonces vamos a repasar los puntos. En primer lugar, la vista judicial del martes.
Las siguientes horas las pasamos discutiendo estrategias, analizando documentos y planeando los siguientes pasos. Cuando ya había anochecido y la mayoría de los demás se habían marchado, Chelsea se quedó sola en la sala de conferencias. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. En algún lugar, en uno de los edificios, la esperaban sus hijos. Lo superarán juntos, se harán más fuertes, más sabios. Y Henry, bueno, tomó su decisión, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. El teléfono vibró. Un mensaje del detective Donovan. Vicky ha sido detenida en el aeropuerto de Miami. La policía de Boston está de camino. Chelsea sonrió. A veces la justicia prevalece, aunque el camino sea largo y doloroso. Recogió sus cosas y salió de la oficina. Quedaba un largo camino por recorrer. Vistas judiciales, negociaciones y reconstrucción de la empresa. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que iba por buen camino. Y puede que algún día, cuando las heridas cicatricen, todos puedan mirar atrás y darse cuenta de que este calvario les ha hecho más fuertes, más sabios, mejores. Pero ahora era el momento de volver a casa, con sus hijos, a la nueva vida que construirían juntos. 6 meses después, la sala estaba llena. Chelsea estaba sentada en primera fila, agarrando con fuerza la mano de Megan. Michael estaba sentado al otro lado, con el rostro tenso. Hoy se daría a conocer el veredicto en el caso contra Victoria Blake y Víctor Kowalski. El alguacil anunció: «Pónganse de pie, se abre la sesión». Todo el mundo se levantó. La juez Peterson, una mujer de pelo gris y mirada penetrante, tomó asiento. En el caso del Estado contra Victoria Blake y Víctor Kowalski, comenzó, el tribunal, tras considerar todas las pruebas presentadas y escuchar los testimonios, está preparado para emitir un veredicto. Chelsea sintió que Megan le apretaba la mano con más fuerza. Todas se habían hecho más fuertes en los últimos 6 meses, pero este día seguía siendo duro para todas. La acusada Victoria Blake, continuó el juez, ha sido declarada culpable de hurto mayor, formación de una organización criminal y fraude financiero. El tribunal la condena a 15 años de prisión. Hubo un murmullo en la sala. Vicky, que estaba sentada en el banquillo de los acusados, se estremeció. No quedaba ni rastro de su antigua confianza. El acusado Víctor Kowalski fue declarado culpable de los mismos delitos, así como de organizar una trama delictiva. Teniendo en cuenta sus condenas anteriores, el tribunal le condenó a 20 años de prisión. Kowalski mantuvo la calma, pero sus manos esposadas temblaban visiblemente. Además, añadió el juez, el tribunal ordena la confiscación de todos los bienes adquiridos por medios delictivos y el pago de una indemnización a las víctimas por valor de... Chelsea apenas escuchó las cifras. Estaba mirando a Vicky, la mujer que casi le había arruinado la vida. Ahora, sin el maquillaje caro y la ropa de diseño, parecía tan joven y asustada. Al final del juicio, cuando los acusados eran escoltados fuera de la sala, Vicky se volvió de repente y estableció contacto visual con Chelsea. Por un momento, algo brilló en sus ojos. Tal vez remordimiento, tal vez solo miedo al futuro. Los periodistas las esperaban en el pasillo del tribunal. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas. S.R.A. Harrison, ¿cómo se siente después del veredicto? ¿Qué le diría a otras mujeres en una situación similar? ¿Cómo ha sobrevivido a esta crisis? Martha Johnson, que seguía siendo su abogada, esquivó las más intrusivas, sin comentarios. La señora Harrison hará una declaración más tarde. Salieron del juzgado bajo el brillante sol primaveral. El detective Donovan les esperaba junto al coche. Se acabó, dijo. Ya no pueden hacer daño a nadie. No del todo, replicó Chelsea. Mañana es la vista del divorcio. Michael, que no había dicho nada hasta entonces, preguntó de repente, ¿viene papá? No lo sé, cariño, respondió Chelsea con sinceridad. Es su elección. Henry.
Ha cambiado mucho en los últimos meses. Después de aceptar cooperar con la investigación, lo contó todo, cada detalle de la trama, cada reunión. Su testimonio ayudó a condenar a Vicky y Kowalski, pero el precio fue alto. Su reputación se arruinó, sus amigos se alejaron, incluso su propio hermano Peter apenas le hablaba ya. «Vamos a casa», sugirió Chelsea. «Todos necesitamos descansar». Por el camino, Megan habló de sus planes para ir a la universidad. «Quiero estudiar administración de empresas, mamá. Así podré ayudarte con la empresa». Chelsea sonrió. «¿Estás segura? No es un camino fácil». Megan negó con la cabeza. «Sé que no es fácil, pero también te he visto luchar. ¿Cómo nunca te rendiste? Quiero ser así de fuerte». Harrison Construction no solo sobrevivió, sino que se hizo más fuerte. Cuando se supo la verdad sobre la trama fraudulenta, muchos clientes y socios le expresaron su apoyo. Conocían a Chelsea, confiaban en ella, creían en su honestidad. En casa les esperaba una sorpresa. La señora Parker había preparado la cena. «Pensé que hoy era un día especial», dijo, abrazando a Chelsea. «Deberíamos celebrarlo». Durante la cena, la conversación fue ligera, casi alegre. Por primera vez en mucho tiempo, podían ser simplemente una familia, sin la carga de la incertidumbre y el miedo. A última hora de la tarde, cuando los niños se fueron a la cama y la SRA, Parker regresó a casa. Chelsea se sentó en su estudio a mirar viejas fotografías. 20 años de matrimonio, 2 hijos preciosos, un negocio juntos. ¿Cómo pudo salir todo tan mal? Sonó el teléfono. Era Peter. «¿Chelsea? Acabo de hablar con Henry. ¿Y? Él no vendrá mañana. Dice que no puede enfrentarse a todos. Su abogado va a representarle». Chelsea suspiró. «Sabes, Peter, solía pensar que lo peor que una persona podía hacer era engañar. Pero ahora me doy cuenta de que lo peor es ser un cobarde. Está destrozado, Chelsea. Está completamente roto. Es su elección», respondió ella, «como todo lo demás». Tras la conversación, se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces, llena de esperanza y posibilidades. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marta. «Todos los documentos están listos para mañana. ¿Estás segura de las condiciones del divorcio?» «Sí», contestó Chelsea. «Él se queda con su 10% de la empresa, pero sin derecho a voto ni a participar en la gestión. Fue idea suya dejar a Henry una pequeña participación en el negocio, no por compasión o perdón, sino como recordatorio. Un recordatorio de lo que había perdido, del coste de sus errores». A la mañana siguiente todo fue rápido y sin dramas. El juez aprobó los términos del divorcio y el abogado de Henry firmó todos los documentos. 20 años de matrimonio terminaron en media hora en la sala del tribunal. Cuando todo terminó, Marta preguntó, «¿Cómo te sientes?» «Extraña», respondió Chelsea con sinceridad, «como si me hubiera despertado de un sueño largo y pesado». «¿Y ahora qué?» «Ahora», Chelsea sonrió. «Ahora empieza una nueva vida». Fue a la oficina de la empresa. Allí la esperaba una reunión con los jefes de departamento. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades, nuevos retos. «Señora Harrison», la saludó el ingeniero jefe, «tenemos una oferta interesante de las autoridades municipales. Un gran proyecto de reconstrucción». Chelsea escuchó la presentación, tomó notas, hizo preguntas. Era su elemento. Trabajo real, proyectos reales, gente real. Por la noche, de camino a casa, recordó aquella fatídica Nochebuena. Entonces pensó que su mundo había quedado destruido para siempre, pero ahora se daba cuenta de que a veces lo que parece el final es en realidad el principio. En casa, Megan preparaba la cena y Michael la ayudaba con la ensalada. Ya no estaban esperando a su padre, mirando el reloj, inventando excusas por su ausencia. «Mamá», llama Michael, «¿sabes qué? Hoy he sacado sobresaliente en matemáticas. Y también en física», añadió Megan.
Mi hermano se está convirtiendo en un auténtico genio. Chelsea los abrazó a los dos. Estoy muy orgullosa de vosotros, por todos nosotros. Más tarde, cuando los niños se fueron a la cama, se sentó en la terraza a contemplar las estrellas. Su teléfono vibró. Un mensaje del detective Donovan. Creo que encontrarás esto interesante. Se han encontrado otras 2 víctimas del plan de Vicky y Kowalski. Gracias a tu caso, también recibirán una indemnización. Chelsea respondió. Es bueno saber que algo bueno salió de esta historia. Se quedó sentada en la terraza durante largo rato, pensando en todo lo que había pasado, en la traición y el dolor, en la fortaleza y la recuperación, en los finales y los comienzos. Y luego entró en casa, con sus hijos, con su nueva vida, con su futuro, que ahora solo le pertenecía a ella. Porque a veces la noche más oscura precede al amanecer más brillante, y a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Una tarde de verano envolvía la ciudad en el cálido aire de agosto. Chelsea estaba en el balcón de su nueva casa, mirando la puesta de sol. 5 años. A veces pensaba que aquella noche de Navidad había ocurrido en otra vida, con otra Chelsea. Mamá. La voz de Megan llegó desde la cocina. Robert llegará en 15 minutos. Chelsea sonrió. Robert Anderson había llegado a su vida hacía 2 años. Era un arquitecto de éxito que trabajaba con Harrison Construction en un gran proyecto para el hospital de la ciudad. Su relación comenzó con reuniones de negocios, se convirtió en amistad y luego... Te ayudaré a poner la mesa, se ofreció Michael al bajar las escaleras. Ahora, a sus 20 años, era casi una copia de su padre en su juventud, pero su carácter era completamente diferente. Honesto, abierto, fiable. Esta noche era especial. Por primera vez, Robert iba a acudir a una cena familiar no como socio o amigo, sino como... Chelsea respiró hondo. Llevaban mucho tiempo preparándose para este momento. Flashback. Hace 1 año y medio, dijo Chelsea cuando Robert la invitó a salir por primera vez. Es demasiado complicado. Estaban sentados en su despacho después de una larga reunión. El sol ya se estaba poniendo, sumergiendo la ciudad en una luz dorada. Lo entiendo, dijo en voz baja, pero Chelsea, no todos los hombres son como Henry. Se estremeció al oír el nombre. No es solo él, tengo hijos, una empresa, y todo eso es maravilloso. Robert se inclinó hacia adelante. No te pido que olvides el pasado ni que cambies de vida, solo te pido que nos des una oportunidad. Entonces ella se negó, pero Robert no se rindió. Siguió estando a su lado, como amigo, como consejero, como persona en la que podía confiar. El timbre de la puerta la sacó de sus recuerdos. «¡Ya voy yo!», gritó Megan, pero Chelsea la detuvo. «No, cariño, ya voy yo». Robert estaba en la puerta con un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Era alto, con canas en las sienes y vestía un elegante traje gris. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», contestó ella, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Durante la cena, la conversación fluyó con facilidad y naturalidad. Robert habló de su nuevo proyecto en Seattle, Megan compartió sus impresiones sobre su primer año en la empresa y Michael comentó sus planes para la universidad. «Por cierto», dijo Michael de repente, «ayer vi a mi padre». Todos los comensales guardaron silencio. Seguía siendo un tema delicado. «¿Cómo está?», preguntó Chelsea en voz baja. «Creo que está bien. Trabaja para una pequeña empresa de construcción en Portland». Dijo que lo sentía, por todo. Robert cogió suavemente la mano de Chelsea por debajo de la mesa. Conocía toda la historia, comprendía su dolor y sus temores. «¿Sabes?», continuó Michael, «preguntó por ti, mamá. Y cuando le dije que eras feliz, sonrió. Por primera vez en mucho tiempo le vi sonreír sinceramente». Megan levantó la copa. «Por la felicidad, por una nueva vida, por todos nosotros». Después de cenar,
Los niños se fueron a sus habitaciones dejando a Chelsea y Robert en el salón. «Son maravillosos», dijo él mirándola a los ojos. «Igual que su madre». «Robert», empezó ella. «No, escucha», le cogió las manos. «Sé que tienes miedo. Sé que el pasado aún te persigue. Pero te quiero, Chelsea. Amo tu fuerza, tu sabiduría, tu capacidad de amar pase lo que pase». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. «No te pido que olvides el pasado. Forma parte de ti, de tus hijos. Pero te pido que me dejes formar parte de tu futuro». Chelsea miró el sencillo y elegante anillo. «¿Estás seguro? ¿Con todo este equipaje?» «Con todo», respondió con firmeza. «Con cada recuerdo, cada miedo, cada esperanza». En ese momento, Megan y Michael aparecieron en las escaleras. «Nosotros lo oímos por casualidad», admitió Megan, con los ojos brillantes de lágrimas. «¿Y sabes qué, mamá? Estamos dentro». Michael asintió. «Robert es un buen hombre, y te quiere de verdad». Chelsea sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Estás segura?» «Mamá». Megan se acercó y la abrazó. «Podemos ver cómo te iluminas a su lado, cómo sonríes, cómo confías en él. Y lo más importante», añadió Michael, «nos respeta, nuestra historia, nuestros sentimientos». Robert los miró con amor. «Prometo cuidar de todos vosotros, ser un amigo, un compañero, un apoyo». Chelsea miró el anillo, luego a los niños, luego a Robert. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». 3 meses más tarde. La boda fue un acontecimiento pequeño. Solo sus amigos más íntimos y su familia. La señora Parker lloraba de felicidad. Peter y su mujer trajeron a sus hijos e incluso el detective Donovan vino a felicitarles. Megan fue dama de honor y Michael acompañó a su madre al altar. Mientras intercambiaban votos, Chelsea sintió que el pasado por fin se iba. «A veces la vida nos da una segunda oportunidad», dijo Robert durante su discurso. «No para olvidar el pasado, sino para crear un nuevo futuro». Más tarde, cuando bailaron su primer baile como pareja, Chelsea susurró: «Gracias por esperar, por no rendirte». «Yo habría esperado eternamente», respondió él. «Tú lo vales». Actualidad. 5 años después de Nochebuena. La vida ha encontrado un nuevo ritmo. Harrison Construction prosperaba bajo la dirección de Chelsea y Megan, que demostró ser una estratega empresarial de talento. Michael completaba sus estudios de posgrado en matemáticas aplicadas, desarrollando nuevos métodos de cálculo para proyectos de construcción. Robert se convirtió en algo más que el marido de Chelsea. Se convirtió en un verdadero amigo de sus hijos, un sabio consejero y un apoyo fiable. En cuanto a Henry, ya no intentaba volver a meterse en sus vidas, pero a veces enviaba cartas a los niños. En una de las últimas escribió: «Me alegro de que seáis felices, que vuestra madre haya encontrado a alguien que la aprecie como yo no pude». Vicky cumplió su condena en la cárcel, y Kowalski murió de un ataque al corazón en su 3er año de prisión. Su historia se convirtió en una advertencia para los demás, un ejemplo de cómo la codicia y el engaño siempre llevan a la perdición. Una noche, un año después de la boda, Chelsea encontró una vieja fotografía, la de la cena de Navidad que Michael había roto enfadado. Se quedó mirando las caras felices de la foto durante un buen rato y luego la volvió a guardar con cuidado en el álbum. «¿Estás bien?», preguntó Robert, abrazándola por detrás. «Sí», respondió ella, volviéndose hacia él. «Solo estoy pensando en lo extraña que es la vida. A veces los momentos más oscuros nos conducen a la luz más brillante». Le besó la sien. «Eres la mujer más fuerte que conozco». «No la más fuerte», negó. «Acabo de aprender a confiar de nuevo. Gracias a ti, a los niños, a todos los que estaban a mi alrededor». Las risas salían de la cocina mientras Megan y Michael preparaban la cena con Robert Jr., su hermanastro, hijo de Robert de su primer matrimonio.
Al principio, todos estaban preocupados por cómo se llevarían los adolescentes, pero milagrosamente los niños encontraron un lenguaje común más rápido que los adultos. ¡Mamá!, gritó Megan. «Papá dice que eres la mejor cocinera de pavos de Navidad». Chelsea se quedó paralizada un momento cuando oyó que Megan llamaba «papá» a Robert. Ocurrió de forma natural, sin ninguna coacción ni expectativa. Simplemente, un día los niños decidieron por sí mismos que él merecía ese título. «Ya voy», respondió, enjugándose las lágrimas de felicidad. Aquella noche, sentada alrededor de la gran mesa con su nueva y extensa familia, Chelsea se dio cuenta de que a veces la mejor manera de superar las sombras del pasado es crear suficiente luz en el presente. Y cuando más tarde se tumbó en los brazos de su marido, escuchando su respiración tranquila, pensó en todas las mujeres que sufren traición y dolor, en todas las que tienen miedo de volver a confiar, y supo que su historia no era solo una historia de traición y venganza. Es una historia sobre la curación, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo el amor puede ser diferente, y que a veces llega cuando menos lo esperamos. «¿En qué estás pensando?», preguntó Robert somnoliento. «En que soy feliz», respondió ella. «Realmente feliz». Y era la verdad, porque a veces las mejores historias de amor no empiezan a primera vista, sino con una segunda oportunidad. De la sabiduría que nace del dolor, de la confianza que nace de las ruinas de la traición, y lo más importante, de la comprensión de que el verdadero amor no exige sacrificios. Simplemente te ama, te apoya y te permite ser tú mismo.